El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 21. ¿No puedes dormir? Jack, que seguía sentado en un sillón del despacho de su tío, levantó la vista y miró. Thomas estaba en la puerta. No, yo tampoco, dijo Thomas entrando. Jack cogió la botella de coñac que había sacado del armario. No tenía ni una sola mota de polvo, y sabía que nadie había probado el licor desde la muerte de su tío. La tía Mary siempre tenía la casa impoluta. Es bueno. Creo que mi tío lo estaba reservando. Entrecerró los ojos mirando la etiqueta. No para esto, me imagino. Le hizo un gesto hacia un juego de copas de cristal que había sobre un estante cerca de la ventana. Esperó con la botella en la mano mientras Thomas iba a coger una copa. Cuando éste fue a sentarse en el otro sillón y dejó la copa en la mesita que había entre ellos, le sirvió una generosa cantidad. Thomas cogió la copa y bebió, y entrecerrando los ojos miró por la ventana. Falta poco para el amanecer. Jack asintió. En el cielo aún no aparecía ni una insinuación de color rosado, pero ya se veía el resplandor plateado del alba. ¿Se ha levantado alguien? No que yo haya oído. Estuvieron en silencio un buen rato. Jack bebió lo que le quedaba de coñac y pensó en la posibilidad de beber otra copa. Cogió la botella para servirse, pero cuando solo habían caído unas gotas, comprendió que no deseaba beber más. Levantó la vista. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una vitrina? Preguntó Jack. Siempre, en todo momento. ¿Cómo lo soportas? No sé hacer otra cosa, contestó Thomas. Jack se puso la mano en la frente y se la frotó. Tenía un fuerte dolor de cabeza y no había ningún motivo para suponer que se le aliviaría. Hoy va a ser un día espantoso. Thomas asintió. Jack cerró los ojos. No era difícil imaginarse la escena. La viuda insistiría en ser la primera en leer el registro y Crowland estaría detrás de ella mirando por encima de su hombro, dispuesto a vender a su hija al mejor postor. Seguro que su tía desearía ir y Amelia también, obviamente, pues tenía tanto en juego como cualquiera. La única persona que no estaría presente sería Grace, la única persona que necesitaba a su lado. Va a ser un maldito circo, masculló. Desde luego. Continuaron sentados sin hacer nada y de pronto los dos levantaron la vista al mismo tiempo. Se miraron a los ojos y Jack observó que Thomas desviaba la mirada hacia la ventana, hacia afuera. Vamos, dijo, y empezó a esbozar una sonrisa. Antes que nadie, ahora mismo. Porque, sinceramente, ese asunto era cosa de ellos. Thomas se levantó. Tú primero. Jack se levantó y salió, seguido por Thomas. Cuando montaron sus caballos y emprendieron la marcha, todavía era de noche, el aire impregnado de oscuridad, y entonces se le ocurrió pensar. Eran primos, y por primera vez encontró que eso era bueno. Ya había amanecido cuando llegaron a la iglesia de McGuinness-Bridge. Jack había estado varias veces en el pueblo visitando a la familia de su madre, y la vieja iglesia de piedra les resultaba conocida y agradable. Era pequeña y humilde, como deberían ser todas las iglesias en su opinión. Parece que no hay nadie, dijo Thomas. Si no lo impresionaba la sencillez de la iglesia, no lo manifestó de ninguna manera. Es probable que el libro de registros esté en la casa parroquial, dijo Jack. Thomas asintió. Desmontaron, dejaron los caballos amarrados a un poste de señalización y caminaron hasta la puerta de la casa parroquial. Golpearon varias veces hasta que oyeron pasos en el interior en dirección a ellos. Se abrió la puerta y apareció una mujer de mediana edad que tenía todo el aspecto de ser el ama de llaves. Buenos días, señora, dijo Jack, haciéndole una educada reverencia.
Soy Jack Audley, y él es Thomas Cavendish, dijo Thomas, saludándola con otra reverencia. Jack le dirigió una mirada algo irónica, la que sin duda habría notado la mujer si no hubiera estado tan irritada por la visita. Querríamos ver el registro de la parroquia, dijo Jack. Ella los miró y pasado un momento giró la cabeza indicando la parte trasera de la casa. Está en el cuarto de atrás, en el despacho del párroco. ¿Y está el párroco en casa? Preguntó Jack, y la última palabra le salió en un gruñido provocado por el codazo de Thomas en el costado. Estamos sin párroco, contestó el ama de llaves. El puesto está vacante. Caminó tranquilamente hasta un viejo sofá que había delante de la chimenea y se sentó. Tienen que asignarnos uno pronto. De momento envían a alguien de Enniskillen todos los domingos para dar el sermón. Entonces cogió un plato con tostadas de la mesita y les dio totalmente la espalda. Jack dirigió su mirada a Thomas y descubrió que éste lo estaba mirando. Supuso que, con ese gesto, el ama de llaves quería indicarles que simplemente fueran al despacho. Así que fueron. El cuarto era más grande de lo que Jack había supuesto, dado el tamaño de la casa. Había 3 ventanas en una pared norte y 2 en la oeste, a ambos lados de la chimenea. El fuego estaba encendido con una llama pequeña pero brillante y limpia. Jack se acercó a calentarse las manos. ¿Sabes cómo es un libro de registros de parroquia? Preguntó Thomas. Jack se encogió de hombros y negó con la cabeza. Después estiró las manos y flexionó los dedos de los pies dentro de las botas. Sentía los músculos tensos y cada vez que intentaba quedarse quieto, se golpeaba la pierna con los dedos dejándose un moretón. Deseaba salirse de su propia piel. Este podría ser. Jack se giró a mirar. Thomas tenía un libro grande en las manos, encuadernado en piel y con aspecto de estar muy usado. ¿Lo miramos?, propuso Thomas. Su voz sonó tranquila, pero Jack lo vio tragar saliva varias veces y le temblaban las manos. Míralo tú, dijo Jack. Esta vez no podía fingir, no podía estar ahí haciendo como que leía. Hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Thomas lo miró horrorizado. ¿No quieres mirarlo conmigo? Confío en ti. Y era cierto. No se le ocurría una persona más digna de confianza que Thomas. No mentiría, y mucho menos en ese asunto. No, dijo Thomas con rotundidad. No lo miraré sin ti. Jack continuó sin moverse hasta que finalmente, soltando una palabrota en voz baja, fue a situarse a su lado ante el escritorio. Eres demasiado noble, maldita sea, masculló. Farfullando algo que él no logró entender, Thomas puso el libro sobre el escritorio y lo abrió por una de las primeras páginas. Jack miró. Todo era un borrón. Ante sus ojos bailaban trazos curvos, trazos rectos, rayas hacia arriba y hacia abajo. Tragó saliva y miró de soslayo a Thomas para ver si había encontrado algo. Pero Thomas estaba revisando el libro, moviendo rápidamente los ojos de izquierda a derecha y pasando las páginas. De pronto comenzó a pasarlas con más lentitud. Jack apretó los dientes, tratando de leer. A veces captaba las letras mayúsculas y con frecuencia los números. Lo que ocurría era que a menudo no estaban donde creía que debían estar o no eran lo que había creído. Vaya idiotez, ya debería estar acostumbrado a eso, pero nunca lo estaría. ¿Sabes en qué mes se casaron tus padres? No. Pero era una parroquia pequeña, pensó. ¿Cuántas bodas podrían haber habido? Observó los dedos de Thomas, los pasó por el margen de la página, luego cogió el borde, pasó la página y se detuvo. Miró su cuerpo. Estaba inmóvil. Subió la mirada a su cara. Thomas cerró los ojos. Por Dios. Las palabras le cayeron de la boca como lágrimas. No era ninguna sorpresa, pero había tenido la esperanza de que sus padres no se hubieran casado, de que se hubieran perdido la prueba,
o de que alguien, cualquiera, hubiera estado equivocado. No podía estar pasando. Él no podía ser el duque. Solo había que verlo. Él estaba ahí fingiendo que leía el libro de registros. ¿Cómo demonios se le podía ocurrir a alguien que él podría ser un duque? ¿Contratos? Ah, eso sí sería divertido. ¿Rentas? Tendría que contratar a un administrador digno de confianza, puesto que él no podría revisar nada para comprobar si lo engañaban. Y claro, se tragó una risa de horror. Sería fabuloso que pudiera firmar los documentos con un simple sello. Dios sabía el tiempo que lo llevó a aprender a firmar con su nombre sin parecer que tenía que pensarlo. Aprender a escribir John Cavendish Audley le había llevado meses. Era de extrañar que se hubiera sentido tan poco deseoso de eliminar el Cavendish. Se cubrió la cara con las manos y cerró los ojos con fuerza. Eso no podía estar pasando. Se volvería loco. Le costaba respirar. ¿Quién es Philip? Preguntó Thomas. ¿Qué? Philip Galbraith, fue un testigo. Levantó la cabeza y se quitó las manos de la cara. Entonces miró la página del registro, los trazos curvos que subían y bajaban, formando el nombre de su tío. El hermano de mi madre. ¿Vive? No lo sé. Estaba vivo la última vez que supe de él. Han pasado 5 años. Pensó con desesperación. ¿Por qué Thomas le preguntaba eso? ¿Significaría algo que Philip hubiera muerto? La prueba seguía ahí, en el libro de registros. El libro. Lo miró con los ojos entreabiertos. Ese era el enemigo. Ese libro. Grace decía que no podía casarse con él si era el duque de Windham, y Thomas no le había ocultado el trabajo administrativo que lo esperaba. Sí era el duque de Windham, pero solo estaba en ese libro. En realidad, en esa sola página. Sin esa página, podría continuar siendo Jack Audley. Estarían resueltos todos sus problemas. Arráncala. ¿Qué? Arráncala. ¿Estás loco? Jack negó con la cabeza. Tú eres el duque. Thomas miró la página. No, no lo soy. Vamos, dijo Jack desesperado y lo agarró por los hombros. Tú eres lo que necesita Windham, lo que todos necesitan. Detente, no seas. Escúchame. Tú naciste y te criaste para hacer este trabajo. Yo lo estropearé todo. ¿Entiendes? No puedo hacerlo. No puedo. Thomas negó con la cabeza. Puede que me hayan criado para este trabajo, pero eres tú el que naciste para él, y no puedo tomar lo que es tuyo. Yo no lo quiero, exclamó Jack. No te corresponde a ti aceptarlo o rechazarlo, dijo Thomas con voz calmada. ¿No lo entiendes? No es una posesión, es lo que eres. Vamos, por el amor de Dios. Se pasó las manos por el pelo, se cogió unos mechones y se los tironeó hasta que le pareció que el cuero cabelludo iba a separarse del hueso. Te lo doy, en una maldita bandeja de plata. Tú sigues siendo el duque y yo te dejaré en paz. Seré tu explorador en las Islas Hébridas Occidentales. Haré lo que sea. Simplemente arranque esa página. Si no querías ser el duque, replicó Thomas. ¿Por qué no dijiste que tus padres no estaban casados? Te pregunté si lo estaban y podrías haber dicho que no. No sabía que estaba en la línea de sucesión cuando pusiste en duda mi legitimidad. Tragó saliva. Sentía un sabor ácido en la garganta, de puro miedo. Miró a Thomas, tratando de adivinar lo que estaba pensando. ¿Cómo podía ser tan condenadamente recto y noble? Cualquier otro arrancaría esa página y la haría pedazos. Pero no, Thomas Cavendish no. Hacía lo correcto, maldito idiota. Thomas seguía mirando el registro mientras él estaba a punto de subirse por las paredes. Le temblaba todo el cuerpo y le retumbaba el corazón. ¿Qué era ese ruido? ¿Oyes eso? Susurró angustiado. Caballos. Han llegado, dijo Thomas. Jack dejó de respirar. Por la ventana vio un carruaje acercándose. Se le había acabado el tiempo. Miró a Thomas. Este continuaba mirando la página del registro. No puedo hacerlo. Jack no pensó, simplemente actuó.
De un salto se colocó junto a Thomas y arrancó la página. Thomas le cogió un brazo e intentó quitarle la página, pero Jack consiguió retenerla y soltándose se abalanzó hacia la chimenea. «Jack, no», gritó Thomas, pero Jack fue muy rápido y aunque Thomas volvió a agarrarle el brazo, consiguió arrojar el papel al fuego. La corta pelea los agotó a ambos y se quedaron paralizados observando cómo el papel se iba enroscando y ennegreciendo. «Dios de los cielos», exclamó Thomas. «¿Qué has hecho?» «Salvarnos a los dos», respondió Jack sin poder desviar los ojos del fuego. Grace no había esperado que la incluyeran en el viaje a la iglesia de McGuire's Bridge. Por mucho que se hubiera involucrado en el asunto del legado Windham, no formaba parte de la familia y ya ni siquiera era miembro del personal. Pero cuando la viuda se enteró de que Jack y Thomas se habían ido a la iglesia sin ella, le sobrevino un ataque de locura furiosa. Y no era una exageración describirlo así, pues solo tardó un minuto en recuperarse, pero en esos 60 segundos fue una visión aterradora. Ni siquiera ella la había visto así nunca. Por lo tanto, cuando llegó el momento de partir, Amelia se negó a ir sin ella. «No me dejes sola con esa mujer», le susurró al oído. «No estará sola», le dijo Grace. Iría su padre, lógicamente, y la tía de Jack se había asegurado también un lugar en el carruaje. «Por favor, Grace», le rogó Amelia. No conocía a la tía de Jack, le explicó, y no soportaba la idea de ir sentada al lado de su padre, al menos no esa mañana. La viuda armó un berrinche, algo que no fue inesperado, pero que consiguió poner más firme a Amelia. Le cogió la mano a Grace y se la apretó con fuerza. «Muy bien, como quieran», gruñó la viuda. «Pero si no están instaladas en el carruaje dentro de 3 minutos, me iré sin ustedes». Y así fue como Amelia, Grace y Mary Audley acabaron apiñadas en un asiento frente a la viuda y Lord Crowland sentados en el otro. El trayecto a McGuire's Bridge se le hizo interminable a Grace. Amelia iba mirando por su lado de la ventanilla, la viuda por el de ella, y Lord Crowland y Mary Audley por la otra. Ella, metida en el medio y de espaldas al cochero, no podía hacer otra cosa que fijar la mirada en un punto entre las cabezas de la viuda y de Lord Crowland. Cada 10 minutos, la viuda se giraba hacia Mary para preguntarle cuánto tiempo faltaba para llegar a la iglesia, y cada vez Mary contestaba con admirable paciencia. De pronto, para gran alivio de todos, anunció: «Hemos llegado». La viuda bajó la primera, seguida por Lord Crowland, casi pisándole los talones y llevando a rastras a Amelia detrás de él. Mary Audley se apresuró a bajar detrás de ellos, dejando a Grace en último lugar. Lanzó un suspiro. Eso no debía extrañarle. Cuando llegó a la puerta de la casa parroquial, los demás ya habían entrado e intentaban pasar, apretujadamente, por la puerta que daba a otra habitación, donde supuso que estaban Jack y Thomas con el libro de registros de la iglesia. En el centro de la primera sala había una mujer boquiabierta con una taza de té en la mano. «Buenos días», la saludó con una breve sonrisa, preguntándose si los demás se habían tomado la molestia de llamar a la puerta. «¿Dónde está?», oyó decir a la viuda, y a eso siguió el fuerte ruido de una puerta estrellándose contra la pared. «Se atrevieron a venir sin mí. ¿Dónde está? Exijo ver el registro». Llegó a la puerta, pero ésta estaba bloqueada por los demás y no lograba ver adentro. Entonces hizo lo último que se habría esperado de ella. Empujó con fuerza. Lo amaba. Amaba a Jack, y lo que fuera que trajera el día, ella estaría ahí para apoyarlo. Él no estaría solo. No lo permitiría. Entró a tropezones justo cuando la viuda exclamaba: «¿Qué han descubierto?». Se serenó y miró. Ahí estaba Jack con un aspecto terrible, atormentado. Sus labios formaron su nombre, pero no pudo pronunciarlo. No podría haberlo dicho en voz alta. Era como si le hubieran arrebatado la voz.
Nunca lo había visto así. El color de su cara era extraño y le temblaban las manos. ¿Es que nadie lo veía? Miró a Thomas porque seguro que él haría o diría algo, pero él estaba mirando a Jack igual que todos los demás. Nadie decía nada. ¿Por qué nadie hablaba? Él es Windham, dijo Jack finalmente. Como debe ser. Grace habría brincado de felicidad, pero lo único que le pasó por la mente fue: no le creo. No parecía ser cierto. La viuda miró a Thomas. ¿Es eso cierto? Thomas no contestó. La viuda gruñó de frustración y le zarandeó por el brazo. ¿Es eso cierto? Thomas continuó en silencio. El matrimonio no está registrado, dijo Jack. Grace deseó llorar. Estaba mintiendo. Eso era evidente para ella y para todos. En su voz detectó desesperación, miedo y... ¡Santo Dios! ¿Eso lo hacía por ella? ¿Quería renunciar a lo que tenía derecho por ella? Thomas es el duque, repitió Jack, mirando a cada uno desesperado. ¿No me han oído? ¿Por qué nadie me escucha? Nadie dijo nada. Miente, dijo Thomas entonces, y lo dijo con voz tranquila y verosímil. A Grace se le escapó un sollozo ahogado y se giró. No soportaba continuar mirando. No, dijo Jack. Les digo que, vamos, por el amor de Dios. Le espetó Thomas. ¿Crees que nadie va a descubrir que mientes? Habrá testigos. ¿Crees que no aparecerán testigos de la boda? No puedes reescribir el pasado. Grace cerró los ojos. Ni quemarlo, añadió Thomas en tono nefasto. Como podría ser el caso. Oh, Jack, ¿qué has hecho? Pensó ella. Arrancó la página del registro. Continuó Thomas. Y la arrojó al fuego. Grace abrió los ojos porque no podía evitar mirar hacia la chimenea. No había la menor señal del papel. Bajo la llama anaranjada solo había cenizas y hollín. Es tuyo, dijo Thomas volviéndose a Jack. Lo miró a los ojos y luego le hizo una reverencia. Jack parecía a punto de vomitar. Entonces Thomas se volvió hacia los demás. Yo soy... Se aclaró la garganta y continuó con la voz tranquila y orgullosa. Soy el señor Cavendish, y les deseo a todos un buen día. Acto seguido pasó por un lado del grupo y salió por la puerta. Nadie pudo decir nada inmediatamente. Pasado un momento, haciendo un movimiento casi grotesco, Lord Crowland se volvió hacia Jack y se inclinó en una reverencia. —¿Excelencia? —No —dijo Jack negando con la cabeza—. No permita esto —le dijo a la viuda—. Él será mejor duque. —Muy cierto —dijo Lord Crowland, indiferente a la aflicción de Jack—. Pero aprenderás. Entonces Jack se echó a reír. No pudo evitarlo. Desde el fondo le salió su sentido del ridículo y se rió. Porque, por Dios, una cosa que no había logrado nunca era aprender, lo que fuera. Ah, no tiene ni idea, dijo, y entonces miró a la viuda. Su desesperación había sido reemplazada por otra cosa, algo amargo, escéptico y triste. No tiene ni idea de lo que ha hecho. No tiene la menor idea. Te he devuelto el lugar que te corresponde, dijo ella con su brusquedad habitual. Como es mi deber para con mi hijo. Jack giró el rostro. No podía seguir mirándola ni un solo minuto más. Pero ahí estaba Grace, cerca de la puerta, asustada. Entonces ella lo miró y él sintió que todo se ponía en orden de nuevo. Ella lo amaba, no sabía cómo ni por qué, pero no era tan idiota como para plantearse dudas, y cuando ella lo miró a los ojos, él vio esperanza, el futuro, y éste brillaba como el sol naciente. Toda su vida la había pasado huyendo, huyendo de sí mismo, de sus errores y de sus defectos. Era tan desesperado su deseo de que nadie lo conociera realmente que se había negado la oportunidad de encontrar su lugar en el mundo. Sonrió. Por fin sabía cuál era su sitio.
Había visto a Grace cuando entró en la sala, pero ella se quedó atrás y él no pudo ir a su encuentro, ocupado como estaba intentando mantener el ducado en mano de Thomas, que era donde debía estar, pero había fracasado en eso y no fracasaría en esto. Caminó hacia ella y cuando estuvo delante la tomó de las manos. Grace, ¿qué demonios haces? Preguntó la viuda. Él hincó una rodilla. Cásate conmigo, le dijo, apretándole las manos. Sé mi esposa, sé mi... Se rió al subir a su garganta lo ridículo que era aquello. Sé mi duquesa. Es pedir mucho, lo sé. ¡Detente! Protestó la viuda. No puedes casarte con ella. Jack, dijo Grace. Le temblaban los labios y él comprendió que se lo estaba pensando. Estaba vacilante, balanceándose en el borde y él la haría caer por el borde. Por una vez en tu vida, le dijo con vehemencia, piensa en tu felicidad. Basta ya, exclamó Crowland, cogiéndolo por las axilas e intentando levantarlo. Pero él se mantuvo firme. Seguiría con una rodilla en el suelo una eternidad si era necesario. Cásate conmigo, Grace. Te casarás con Amelia, gritó Crowland. Cásate conmigo, repitió Jack sin apartar los ojos de su rostro. Jack, dijo ella, y en su voz él detectó que creía que debía dar una disculpa, decir algo sobre el deber de él y el lugar de ella. Cásate conmigo, repitió otra vez, sin dejarla continuar. Ella no es apropiada, dijo la viuda en tono glacial. Él se llevó a los labios las manos de Grace. No me casaré con ninguna otra. No es de tu rango. Él se giró y le dirigió una mirada severa. Se sentía en el papel de duque. Era casi divertido. ¿Desea que yo engendre un heredero? La viuda torció el gesto. Interpretaré eso como un sí. Por lo tanto, eso significa que Grace tendrá que casarse conmigo. Se encogió de hombros. Es lo único que se puede hacer si debo dar un heredero a Windham. Grace comenzó a pestañear y se le movieron las comisuras de la boca. Estaba combatiendo consigo misma, diciéndose que debía decir que no, pero lo amaba. Él sabía que lo amaba y no le permitiría desperdiciar eso. Grace frunció el ceño y luego se rió. ¿Cuál es tu segundo nombre, por cierto? Catriona, dijo ella en un susurro. Grace Catriona Everslade, dijo en voz alta y segura. Te amo, te quiero con todo mi corazón y juro ante todos los presentes. Miró alrededor y vio que en la puerta el ama de llaves de la casa parroquial les miraba boquiabierta. Entre ellos, maldición, masculló en voz baja. ¿Cómo se llama usted? Señora Broadmouse, contestó ella, con los ojos abiertos como platos. Jack se aclaró la garganta. Comenzaba a sentirse él mismo por primera vez desde hacía días. Podía estar obligado a ostentar el maldito título, pero con Grace a su lado encontraría la manera de hacer algo bueno con él. Te juro, ante la señora Broadmouse. ¡Basta ya! Gritó la viuda, agarrándole el otro brazo. ¡Levántate! Jack miró a Grace y le sonrió. ¿Alguna vez se ha interrumpido tanto una proposición de matrimonio? Ella le correspondió la sonrisa, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. Tu deber es casarte con Amelia, gruñó Lord Crowland. Entonces intervino Amelia, asomando la cabeza por un lado de su padre. Yo no me casaré con él, declaró con toda naturalidad. Captó la mirada de Jack y le sonrió. La viuda se atragantó con una brusca inspiración. ¿Rechaza a mi nieto? A este nieto, aclaró Amelia. Jack apartó los ojos de Grace el tiempo suficiente para sonreírle a Amelia probador. Ella le correspondió la sonrisa y haciendo un gesto con la cabeza hacia Grace, le indicó que debía volver la atención al asunto que tenía entre manos. Grace, dijo él, frotándole suavemente las manos.
Me está empezando a doler la rodilla. Ella se echó a reír. Di que sí, le dijo Amelia. Hazle caso a Amelia, dijo Jack. ¿Qué demonios voy a hacer contigo? Dijo Lord Crowland. Se lo dijo a Amelia, a la que al parecer no le importó. Te quiero, Grace. Grace ya estaba sonriendo. Todo su cuerpo parecía hacerlo, como si estuviera envuelta en una dicha que no la soltaría jamás, y entonces lo dijo, delante de todos. Yo también te quiero. Él sintió entrar toda la felicidad del mundo en su corazón como un remolino. Grace Catriona Everslade, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Él se levantó. Ahora la voy a besar. Y la besó, delante de la viuda, de Amelia y de su padre, delante de su tía y delante de la señora Broadmouse. La besó y continuó haciéndolo. La estaba besando cuando la viuda se marchó lanzando un bufido de furia, y le estaba besando cuando Lord Crowland se llevó a Amelia a rastras mascullando algo sobre las sensibilidades delicadas, y continuó besándola, y no habría interrumpido el beso si no se hubiera dado cuenta de que la señora Broadmouse seguía en la puerta mirándolos con expresión benigna. Le sonrió de oreja a oreja. Un poquito de intimidad si no le importa. Ella se alejó lanzando un suspiro, pero antes de cerrar la puerta la oyeron decir: «Como me gusta una buena historia de amor».